Hola, les saludamos aquí entre reporteros, mi compañero Raúl Sánchez Carrillo. Hola, ¿qué tal? Félix Fuentes, su servidor. Y bueno, ustedes saben que el próximo lunes se inicia un nuevo ciclo escolar. Y la Secretaría de Educación Pública hace saber que más del 90% de las escuelas estarán abiertas si es que los señores y señoras de la CENTE persisten en su idea de no dar clases, de causar desórdenes e incluso quemar autobuses, como sucede en Michoacán, o cerrar tiendas comerciales, como sucede en Chiapas. Así que se espera que los mentores, entre comillas, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero y de Michoacán persistan en su propósito, necedad, diríamos, Cerrazón, sí. de que no van a regresar a clases hasta que no sea derogada la reforma educativa. Fíjate, Félix, que en este sentido no va a ser derogada. Lo afirma y lo sostiene el presidente Peña, lo señala constantemente el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, lo dice el titular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y también los diputados que en la Comisión de Educación fueron los que conocieron primero el proyecto. Pero hay una cosa, ahora que mencionabas Michoacán, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, después de encarcelados 39 jóvenes que se decían o se dicen estudiantes normalistas y que no son todos normalistas, sino ajenos, están presos por quemar autobuses, por bloquear vías de ferrocarril, vandalismo y todo lo que saben hacer. Vimos en estos días, Raúl, cómo los guerrerenses fueron a lapidar, porque no se le puede decir de otra manera, al edificio de la Secretaría de Educación Pública guerrerense. Le hicieron pedazos. Y esto se repite en esos 4 estados de la República, que por cierto, son los que más atraso sufren en la República. Y yo creo que ahora sí se va a agotar el diálogo, porque el señor presidente de la República dijo hace unos días en entrevista que no dudará en aplicar la fuerza pública a fin de restablecer el orden jurídico, porque como tantas veces lo dicen los empresarios y toda la población en general, ya transcurrieron más de 3 años y 3 meses, Raúl, Sí. y esto no se acaba. Sí, y además el daño económico que sumado todo lo que han generado, va en 18,000 millones de pesos, dicen los Juan Pablo Castañón, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, las pérdidas que ha generado ese tiempo, 3 años y ya casi 4 meses, de que la coordinadora hace lo que se le da la gana. Ya está libre Rubén Núñez, ya está libre Francisco Villalobos, ya está libre Asiel Cibaja, todos detenidos, el último Cibaja, porque agarró para su beneficio 39 millones de pesos. Núñez por lavado de dinero, entre otros delitos. También el otro que mencioné están por delitos diferentes a los que ya representan los cometidos dentro del vandalismo. Núñez por un presunto lavado de 25 millones de pesos. Y mucha gente se pregunta si estando procesado por ese y otros delitos, tiene facultades, a lo mejor sí, para asistir a una mesa de diálogo como la realizada el lunes pasado en la Secretaría de Gobernación. Porque el señor se pasea por Oaxaca y se pasea por la Ciudad de México como si tuviera la conciencia tranquila. Cada rato salen cuentas y más cuentas que le descubren sobre millones y millones de pesos que no sabemos de dónde los ha sacado. Y el señor Núñez
y sus otros 7 coacusados que fueron puestos en libertad creen que eso es un triunfo, que por no estar encarcelados han estado dominando la situación. Y el líder de la sección 9 de la capital de la República, el señor Rodríguez, afirma que la reforma educativa ya está en el piso, que ya se acabó, que ya no tiene vuelta de hoja y que el gobierno de la República ya no va a poder con ellos. Es un descaro. De verdad, eso es rayar en el abuso, en el descaro. Pero el ciclo escolar empieza el 22, no se quepa ninguna duda. Pero además el secretario de Educación avisa en las escuelas públicas que no pueden cobrar cuotas, porque hay la versión de que se quiere privatizar la educación. No hay tal privatización, no tienen por qué dar cuotas, ni tienen por qué dar dinero a nadie. Efectivamente, pero las señoras y los señores de la CENTE hacen creer a numerosos jefes de familia, sobre todo a madres solteras angustiadas por la falta de recursos, que los libros de texto gratuitos los van a pagar, que van a pagar colegiaturas, que van a pagar apoyos a los maestros para ayudarlos porque sus sueldos están muy bajos. Y esta gente sencilla, realmente la mayoría de la provincia, lo cree y sin entender propiamente que es una privatización, esas personas se han sumado en las manifestaciones, tanto de Oaxaca como de Guerrero y Chiapas, principalmente a la CENTE. Y bueno, una cosa que llama mucho la atención, por lo menos 3,000 o cerca de 5,000 profesores no trabajaron, no dieron clases en los meses de abril, mayo y junio. Y lo sorprendente, ya les retribuyeron sus sueldos. Uno de ellos presumió antes de ayer en Chiapas que le pagaron 22,000 pesos por todos los meses que no trabajó. Yo creo que esto también debiera de acabarse, porque los profesores paristas consideran esto como un triunfo. Como que ganan, sí. Como que es un dominio sobre las autoridades. Y la otra, también les están pagando sueldos a los paristas que están apostados en la Ciudadela. Y eso lo consideran como un triunfo más. Pero hay empresarios que dicen constantemente que las pérdidas son mayores tanto en esos 4 estados de conflicto como en la capital de la República. Un colegio de economistas dijo o calculó que las pérdidas causadas por estos paristas llegan ya a los 70,000 millones de pesos. Lo más importante, porque todo de lo que se habla lo es importante, ¿qué nivel de año lectivo escolar de aprendizaje van a tener esos niños que no han tenido clases durante meses? Se atravesó el periodo vacacional, regresan a lo que viene a ser el cierre del ciclo escolar. ¿Con qué preparación van a exámenes? ¿Con qué preparación pasan al año siguiente ahora que ya no hay reprobados? Que aquí sería, si los hubiera, una injusticia reprobar a quien no se le ha enseñado nada. Y los presuntos profesores de Guerrero, sobre todo, y de Oaxaca, no se dan por enterados del atraso y del daño que le están haciendo a los niños de esos estados, que son, y es muy doloroso decirlo, los que sufren el peor deterioro educativo de la República. Son los estados más pobres de la República, pero es por eso, porque incluso los jefes de familia a veces apoyan a estos holgazanes y se la pasan cerrando avenidas,
calles o autopistas como la del Sol, que ya la tomaron como de su propiedad. La cierran cuantas veces le da la gana. Por eso dijo el senador Roberto Gil Suart, quien es presidente de la mesa directiva del Senado, que ya basta de chantajes. Es el término que usó. Ya basta de chantajes. Ya es tiempo de que se les ponga un alto a tantos desmanes, porque si no, esto puede seguir creciendo debido a que gente ajena al magisterio se está sumando a los paristas. Ya se filtró. Ahora bien, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la mayoría de los maestros, sí estará en las aulas. Y hay incluso una propuesta en momento en que fuera necesario para convocar a padres de familia a quienes pudieran ir a las aulas a dar clases 1 o 2 horas. Y los mexicanos, desde luego, seríamos capaces de ir a un aula a enseñar a los alumnos ante la negativa de los maestros de la coordinadora, que están en una cerrazón total. Total. Pienso que es de la mayor importancia tomar en cuenta las palabras recientes del presidente Peña, de que no va a dudar en recurrir a la fuerza pública. No voy a reparar. No va a reparar en ningún momento aplicar la fuerza pública, y pudiera repetirse la historia de 1958 y 1959, con ese movimiento que también iniciaron los maestros con Otón Salazar, y que cuando López Mateos llegó a la presidencia de la República, no dudó en meter a la cárcel a Otón Salazar, a todos sus seguidores, junto con figuras como Siqueiros, sí, quien también andaba en ese movimiento que le llamaban de comunistas, que no sé si lo era o no lo era. Pero si esto continúa y la gente se sigue exasperando, sobre todo los empresarios y los comerciantes, el gobierno de la República puede hacer válida su palabra en uno de estos días. Y si van a parar a la cárcel quienes tengan que parar en la cárcel, seguramente van a recurrir a la queja de que queden en libertad los presos políticos, que no serán presos políticos, porque son autores de innumerables y constantes delitos. A los que cometen delitos se les llaman delincuentes. Y ahora los que son victimarios van a querer ser las víctimas de la ley. La ley se aplica con pruebas, y vaya que han dado muchas, en video, en testimonios, en ver cómo vandalizan de todos sus actos. Pues el lunes próximo empieza el nuevo ciclo escolar, y ojalá que el mayor número de niños de México reciba clases y ya se acabe con este caos, Raúl. Que parece pesadilla. Gracias por su atención. Muy buenos días. Hasta la próxima, gracias.